All right, Pamela, here's what we know. This is a big win for President Trump because he has been railing against the so-called nationwide injunctions. This is the power of a single judge to block an executive order for the entire country. And this case came up as a result of multiple challenges to his effort to limit birthright citizenship through an executive order. Now, here it appears that the justices Algo increíble acaba de suceder ante las cámaras y nadie estaba preparado para ello. Uno de los 9 ministros más poderosos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos simplemente se levantó y abandonó un evento en directo tras escuchar a Donald Trump atacar directamente la Constitución estadounidense. Así es. Un juez del Tribunal Supremo, alguien que representa el pilar más alto del sistema jurídico del país, abandonó el lugar sin decir una palabra, como si ese gesto, por sí solo, fuera un grito, una advertencia muy grave de que los fundamentos de la democracia están siendo destrozados ante nuestros ojos. No se trató de una filtración entre bastidores ni de un rumor difundido. Ocurrió en público, ante testigos, con cámaras grabándolo todo. Y ahora, toda la comunidad jurídica, los estudiosos de la Constitución, los historiadores, todos están en máxima alerta. Estamos viendo en tiempo real lo que podría ser el colapso institucional más grave de la historia reciente de Estados Unidos. Y dependiendo de cómo interprete cada bando este momento, nos encontramos ante un punto de inflexión. Para algunos, Trump finalmente ha cruzado una línea que nunca debería haberse traspasado. Para otros, solo está reaccionando a un sistema podrido que intenta derribarlo a cualquier precio. Pero la verdad es que, independientemente de su afiliación política, lo que está en juego aquí ya no es una elección, una agenda de gobierno o un debate ideológico. Lo que está en riesgo es el propio concepto de democracia constitucional, la idea de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente. Y por eso tienes que ver este vídeo hasta el final, porque mereces saber lo que está pasando realmente, lejos de los filtros de los medios de comunicación tradicionales y de las distorsiones partidistas. Si estás cansado de titulares superficiales, si quieres ver más allá de lo que muestran los noticiarios, si quieres comprender cómo estas decisiones afectan directamente a tu vida, tu libertad y el futuro de tus hijos, entonces estás en el lugar adecuado. Deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de esta historia que se está escribiendo ahora, ante los ojos de todos nosotros. Seguiremos aquí investigando, traduciendo lo que ocurre entre bastidores, mostrándote lo que nadie más se atreve a decir. Ahora agárrate fuerte, porque lo que viene a continuación es simplemente histórico. Todo comenzó cuando Trump participó en un acto público y, como de costumbre, se desvió completamente del guión para expresar sus opiniones más incendiarias. Pero esta vez, no solo apuntó a sus adversarios políticos o a la prensa, apuntó al corazón mismo del sistema democrático, la Constitución de los Estados Unidos. Trump afirmó sin rodeos que su autoridad presidencial estaría por encima de la ley y por encima del poder de los jueces. Y no fue en términos hipotéticos o en discusiones teóricas. Fue directo, explícito, como si estuviera reescribiendo las reglas del juego ante todos. En ese momento, uno de los ministros presentes se levantó y se marchó. No dijo nada, no armó ningún escándalo, simplemente se retiró, y ese gesto solitario tuvo un gran peso. Los jueces del Tribunal Supremo no actúan así. Evitan involucrarse en disputas políticas, se mantienen al margen de las controversias públicas. Cuando uno de ellos decide hacer una protesta de tal magnitud, es porque está sucediendo algo muy grave. Y entonces llegó la confirmación. El propio presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, que rara vez se pronuncia sobre política, publicó una nota pública en la que rebatía a Trump. Afirmó, con el lenguaje frío y legalista típico del tribunal,
que el impeachment no puede utilizarse como castigo por estar en desacuerdo con las decisiones judiciales. Fue un mensaje directo, un intento de preservar la integridad institucional en medio del caos creciente. Pero Trump no retrocedió. Al contrario, intensificó sus ataques, llamó lunático al juez James Boasberg y pidió públicamente su destitución. Boasberg es el magistrado responsable de varios procesos relacionados con las políticas de Trump. Es decir, en lugar de aceptar la derrota judicial y seguir los caminos legales previstos por la Constitución, Trump prefirió desmoralizar al juez y pedir su destitución. Esto no es normal. Esto no es aceptable. Esto rompe los principios básicos de la separación de poderes. Estamos a solo 9 meses del inicio del segundo mandato de Trump y ya vemos a ministros del Tribunal Supremo abandonando eventos, al presidente del tribunal publicando alertas públicas y a un presidente que parece creer que estar en el cargo le da poderes absolutos. En una de las audiencias más tensas, el juez Boasberg habría dicho ante los abogados de Trump algo así como: "No nos importa, vamos a hacer lo que es correcto", en respuesta a la tesis de que el presidente no podía ser controlado. Esta frase generó aún más polémica, y los aliados de Trump alegaron que era una declaración de guerra al presidente. Pero lo que Boasberg estaba haciendo, en realidad, era defender el principio de que ninguna autoridad puede escapar al control judicial. Esa es la base del sistema democrático. Para eso existe el poder judicial, para contener los abusos, para garantizar que ni siquiera el presidente pueda traspasar los límites de la ley. Solo que ahora, este enfrentamiento entre el ejecutivo y el judicial se está convirtiendo en un terremoto institucional. Los expertos en derecho constitucional están calificando los ataques de Trump como insultos directos a las normas más fundamentales del sistema legal estadounidense. Y todo esto está sucediendo mientras varios casos relacionados con el uso del poder ejecutivo por parte de Trump llegan a la Corte Suprema. Casos sobre aranceles comerciales, uso de poderes de emergencia, ciudadanía por nacimiento, deportaciones masivas. En cada uno de ellos, el tribunal debe decidir si el presidente tiene autoridad ilimitada o si los controles y contrapesos aún significan algo. Trump, por su parte, deja claro que no acepta límites. Quiere gobernar sin oposición, sin revisión, sin restricciones. Quiere que los jueces solo aprueben sus decisiones. Y si no lo hacen, pasa al ataque. Este comportamiento no es solo una afrenta técnica a la Constitución, es un desafío directo a la supervivencia del modelo republicano. Porque si el Poder Judicial ya no puede limitar el poder del Ejecutivo, ¿qué queda? ¿Una democracia real o una fachada para el autoritarismo? Lo que estamos presenciando es quizás la parte más peligrosa de toda esta historia. No se trata solo de Trump, se trata del precedente que está creando. Si un presidente puede insultar a los jueces, desacatar las decisiones y declararse inmune a cualquier supervisión, ¿qué impediría al próximo líder, ya sea demócrata o republicano, hacer lo mismo? Y si todo esto es aceptado por la población, los medios de comunicación, el Congreso, entonces ya no queda ningún sistema. Solo quedará la voluntad de quienes están en el poder. Por eso este vídeo es tan importante, porque hay que ver más allá de la polarización. Hay que entender que la crisis que se está desarrollando no solo amenaza una elección o un partido, amenaza los cimientos del país. Y solo hay una manera de afrontarlo: con información, conciencia y valentía. Quédate con nosotros. Lo que viene en los próximos bloques te mostrará que esta historia está lejos de terminar y que su desenlace depende de lo que cada uno de nosotros decida hacer de aquí en adelante. Lo que hace que todo esto sea aún más preocupante
es el panorama jurídico que se perfila para las próximas semanas. La Corte Suprema de los Estados Unidos, que debería ser uno de los últimos bastiones de estabilidad institucional, se enfrenta a una serie de casos que determinarán en la práctica si el presidente de la República puede o no actuar como una autoridad incontestable. Hay procesos sobre la mesa que abarcan desde el uso unilateral de aranceles internacionales hasta decretos que desafían directamente cláusulas constitucionales fundamentales, como el derecho a la ciudadanía por nacimiento. No se trata de debates teóricos. Son decisiones que afectarán a millones de vidas y definirán los límites, o la ausencia de ellos, del poder ejecutivo en Estados Unidos. Trump ya ha dejado claro que no tiene intención de aceptar decisiones que vayan en contra de sus intereses. Ya ha demostrado que atacará a cualquier juez que se oponga, movilizará a su base contra las instituciones y convertirá el debate jurídico en una guerra política. Y cuando el jefe del Ejecutivo pone en duda la legitimidad de la propia Corte Suprema, ¿qué queda del equilibrio de poderes? La respuesta más sincera y aterradora es muy poco. Y el problema se agrava aún más cuando recordamos la composición actual de la Corte. 6 de los 9 ministros fueron nombrados por presidentes republicanos, 3 de ellos por el propio Trump. Esto hace que cada decisión sea observada con lupa, con analistas, juristas y ciudadanos tratando de descifrar si los votos reflejan convicciones legales o lealtades políticas. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, ha intentado mantener una imagen de neutralidad institucional. Sabe que la credibilidad del tribunal está en juego. Sabe que si el tribunal parece una mera extensión del partido en el poder, pierde su función esencial dentro de la democracia. Pero mantener esa neutralidad se ha convertido en una tarea cada vez más imposible, porque los casos que llegan ahora al tribunal no solo son complejos, son explosivos, afectan directamente al futuro de la separación de poderes. Ponen en tela de juicio si el país sigue estando gobernado por las leyes o solo por la voluntad del presidente. Y lo cierto es que, sea cual sea el camino que elija el Tribunal Supremo, las consecuencias serán profundas. Si el tribunal falla a favor de Trump, ampliando aún más sus poderes, se creará un peligroso precedente que podrán utilizar los futuros presidentes de cualquier partido. Si decide en contra de Trump, corre el riesgo de ser deslegitimada por una parte significativa de la población que ve al tribunal como un enemigo político. La democracia, en ese punto, entra en una zona gris, y cuando las normas dejan de ser respetadas por todos, dejan de tener fuerza real. Esto es lo que muchos juristas han llamado caída constitucional. No se trata de un golpe militar ni de una ruptura repentina. Es un proceso lento en el que las instituciones siguen existiendo, pero sus decisiones ya no tienen autoridad práctica. Y ese proceso ya está en marcha. Se puede percibir en los discursos públicos, en las redes sociales, en la forma en que las figuras públicas hablan de los jueces, los periodistas, los profesores. Existe un intento deliberado de convertir cualquier voz crítica en enemiga de la patria. Existe un esfuerzo orquestado para deslegitimar toda forma de control institucional. Y cuando eso ocurre, ya no queda democracia. Solo queda una figura central, un líder que se coloca por encima de todo y de todos, respaldado por una masa que prefiere la fuerza a la ley, la lealtad personal al pacto constitucional. Y si cree que esto es una exageración, basta con mirar la historia. Basta con ver cómo han caído otras democracias anteriormente. Ninguna de ellas se derrumbó de la noche a la mañana. Todas fueron corroídas por dentro, lentamente, hasta que los frenos dejaron de funcionar y el poder se concentró en una sola mano. Y ese es exactamente el punto en el que se encuentra ahora Estados Unidos. Lo que Trump está haciendo
no es solo romper con la tradición. Está enseñando a una nueva generación de políticos que es posible despreciar las reglas y salir ileso. Que es posible atacar a los jueces, desafiar la Constitución y aún así ser ovacionado por las multitudes. Está normalizando lo inaceptable, y el silencio o la omisión ante esto es lo que permite que todo continúe. Por eso no se puede ignorar el gesto del juez que se levantó y abandonó el evento. Fue un acto poderoso. Fue un intento desesperado de decirle al país que algo grave está sucediendo. Fue una advertencia de que se ha sobrepasado el límite. Y cuando un juez del Tribunal Supremo siente que debe retirarse para no ser cómplice del incumplimiento de la Constitución, es porque el Estado de Derecho está bajo una amenaza real. John Roberts, con su nota oficial, también intentó preservar lo que queda de la autoridad moral del tribunal, pero ¿servirá de algo? ¿Cesarán los ataques de Trump? ¿Retrocederá su base? ¿O por el contrario, esta escalada continuará hasta que no quede ningún mecanismo de contención? El escenario más temido por los estudiosos del derecho es aquel en el que el presidente simplemente ignora las decisiones de la Corte, porque por muy poderosa que sea la Corte Suprema sobre el papel, no tiene poder de ejecución directa. Depende de agencias, fuerzas federales y órganos del Ejecutivo para hacer cumplir sus decisiones. Si el presidente ordena a esas agencias que no cumplan las resoluciones judiciales, y si esas agencias obedecen al presidente, entonces la Corte Suprema se vuelve irrelevante. Y esto ya ha ocurrido antes en la historia de Estados Unidos, aunque en contextos diferentes. Cuando un presidente decide desobedecer una orden judicial y nadie se lo impide, la democracia entra en coma. Y ese es el riesgo que se cierne ahora sobre Estados Unidos. Desde el momento en que la Corte Suprema comienza a ser ignorada, desafiada o desacreditada de manera sistemática, se abre la puerta a un tipo de gobierno que opera sin límites, sin frenos, basado únicamente en la voluntad de quien ocupa el cargo más alto. Esto no es una opinión partidista, no es un discurso ideológico. Es una advertencia basada en hechos, en precedentes y en el análisis de expertos de diversas tendencias políticas. El colapso de las democracias rara vez se anuncia con fanfarria. Comienza con la banalización del abuso de poder, con el descrédito de las instituciones, con la apatía de la sociedad. Y cuando nos damos cuenta, ya es demasiado tarde. La Corte Suprema, en este momento, está tratando de resistir. Está tratando de recordar al país que existe una constitución, que existen límites, que nadie está por encima de la ley, pero no puede hacerlo sola. La supervivencia del Estado de Derecho depende de la reacción del Congreso, de la prensa, de la sociedad civil y sobre todo de personas como usted, que se niegan a normalizar lo inaceptable, que se niegan a permanecer en silencio, que eligen comprender, compartir, denunciar. Si está aquí es porque siente que algo no está bien, y tiene razón. Quédese con nosotros, porque en el próximo bloque exploraremos los posibles caminos que puede tomar esta crisis y lo que aún se puede hacer para evitar que este colapso institucional se convierta en permanente. Prepárese, porque lo que está en juego ahora es más importante que cualquier gobierno. Es el alma de la democracia estadounidense. En este punto de la crisis, solo quedan 3 escenarios posibles, y ninguno de ellos está exento de costes para la democracia estadounidense. El primero es el más improbable, que Donald Trump acepte los límites impuestos por el Tribunal Supremo y dé marcha atrás ante las decisiones que contradicen sus intereses, que se someta a la autoridad del Poder Judicial, aunque sea a su pesar, y respete la separación de poderes tal y como establece la Constitución. Este sería el escenario ideal para la preservación de las normas democráticas, pero todo, absolutamente todo,
en la trayectoria política de Trump apunta en la dirección opuesta. Ha construido su imagen pública precisamente sobre la idea de que no da marcha atrás, no cede, no obedece a nadie, y eso lo hace particularmente peligroso cuando se enfrenta a instituciones que no puede controlar. El segundo escenario es aún más sombrío. La Corte Suprema emite decisiones contra Trump y él simplemente las ignora. Ese es el verdadero punto de ruptura. Es el momento en que el sistema colapsa de manera visible, porque la Corte Suprema no tiene un ejército, no tiene un brazo armado. Depende de la buena fe de las instituciones ejecutivas para cumplir sus decisiones. Y si estas instituciones son leales al presidente y no a la Constitución, el Poder Judicial se vuelve impotente. En este escenario, el país entra en una zona de inestabilidad tan profunda que los mecanismos tradicionales de corrección, como el juicio político, se vuelven ineficaces, especialmente si el Congreso está dividido o dominado por aliados del presidente. El tercer escenario, que muchos juristas consideran el más probable, es aún más traicionero. La Corte Suprema, con su mayoría conservadora, termina validando los abusos de Trump, legitimando una expansión descontrolada del poder presidencial bajo el pretexto de la autoridad ejecutiva. Esto sentaría un precedente, porque no se trata You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left-wing. Si el tribunal dice que el presidente tiene poder ilimitado sobre el comercio internacional, la inmigración, la seguridad nacional, la política interna e incluso la ciudadanía, ¿qué queda entonces del poder legislativo? ¿Qué queda del control judicial? ¿Qué queda, en definitiva, de la idea de que los tres poderes son iguales e interdependientes? En todos los escenarios, la verdad es una sola. Estamos en territorio desconocido. Lo que está sucediendo ahora nunca antes había ocurrido a esta escala. Y esto exige más que fríos análisis, exige conciencia histórica, exige coraje cívico, exige que cada persona comprenda que el momento exige posicionamiento, claridad y responsabilidad. Y no se equivoquen, esta crisis no se resolverá por sí sola. No hay garantía de que las instituciones resistirán si son atacadas todos los días sin respuesta. No hay certeza de que la Constitución seguirá siendo respetada si quienes tienen el deber de protegerla deciden ignorarla. Y quizás lo más peligroso de todo sea la normalización. El punto en el que tantos escándalos, tantos abusos, tantas transgresiones pasan a ser vistos como parte de la rutina política. El punto en el que lo absurdo se vuelve esperado. El momento en que la gente deja de reaccionar. Porque cuando eso ocurre, el autoritarismo gana. No por la fuerza, sino por el cansancio, por la rendición. Y por eso este vídeo no termina en la desesperación, termina en un llamamiento. Porque aún hay tiempo, aún hay voces, aún hay gente dispuesta a resistir, a defender la verdad, a proteger lo que aún se puede salvar. Tú, que estás viendo esto, eres parte de esa resistencia. Tu indignación importa, tu comentario importa, tu decisión de compartir, de informarte, de no dejarlo pasar, importa. Son las pequeñas acciones las que sostienen o derriban las grandes estructuras. Y si hay algo que nos enseña la historia, es que todo colapso comienza cuando las personas creen que no pueden hacer nada. Pero tú puedes. Puedes posicionarte. Puedes conectarte con otras personas que también ven lo que está en juego. Puedes fortalecer los canales que tienen el coraje de mostrar lo que está sucediendo. Puedes rechazar el cinismo y la indiferencia. Puedes recordar al mundo que todavía hay ciudadanos que no aceptarán vivir bajo un gobierno por encima de la ley. Y si este vídeo le ha emocionado, si le ha parecido significativo, si le ha aportado claridad o inquietud,
Entonces no se lo guarde solo para usted. Dele a 6 weeks me gusta, ago, comente, comparta. No por vanidad, sino porque este mensaje debe llegar a quienes todavía piensan que todo va bien, a quienes aún no lo han visto, a quienes ya lo han visto, pero se han rendido, a quienes sienten lo mismo que tú, pero creen que están solos. Y lo más importante, suscríbete al canal. Eso nos ayuda a continuar, nos ayuda a romper el bloqueo de la desinformación, nos ayuda a mantener viva la llama de la verdad. Aquí no tenemos patrocinadores millonarios, lo que tenemos es a ti, y eso es suficiente. Gracias por quedarte hasta aquí. Los próximos capítulos de esta crisis aún están por escribir. Y créeme, tú formas parte de ello, porque cada vez que alguien decide no callarse, se salva un pedazo de democracia. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, no lo olvides. Por muy oscura que sea la noche, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz.